Una niña observa en silencio la puerta de una iglesia, donde un velorio transforma el dolor en un silencio ceremonial. Intenta entrar, pero la rechazan con frialdad, como si no tuviera derecho a estar ahí. Hasta que un hombre nota su mirada, y un papel arrugado cambia todo lo que él creía saber sobre su propia familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México amaneció gris aquella mañana de abril. El tipo de mañana en que hasta el sol parece rendirse antes de intentarlo. En el poniente de la ciudad, en una iglesia centenaria incrustada entre edificios modernos, el silencio pesaba como concreto fresco. Demasiadas flores blancas, ese olor dulzón a cera derretida mezclado con el perfume penetrante de las coronas fúnebres, un coro bajo de sollozos contenidos, gente vestida de negro intercambiando abrazos sin fuerza, palabras rotas por la tristeza. Afuera, sin embargo, la vida seguía indiferente. Péseros repletos tocando el claxon, vendedores ambulantes gritando ofertas, el olor a tamales y café de olla que venía de la esquina. Y ahí, parada en la banqueta irregular, una niña de unos 5 años observaba la puerta de la iglesia como quien mira un castillo imposible. El vestido sencillo estaba gastado de los bordes, descolorido de tantas lavadas. No tenía zapatos, solo unos calcetines delgados, ya húmedos por el chipi-chipi que caía desde temprano. En sus manos pequeñas y temblorosas sostenía un papel doblado. Lo apretaba contra el pecho como si fuera un pasaporte, una autorización para existir en aquel lugar donde todos parecían tan arreglados, tan seguros de que pertenecían ahí. Ella no tenía esa certeza, pero tenía algo más fuerte que la duda. Tenía necesidad. Cuando finalmente juntó valor y se acercó a la entrada, un hombre de sotana salió. El padre Alberto era conocido en la zona por oficiar velorios con mano firme, manteniendo todo en orden, todo en su lugar. La vio de lejos y de inmediato levantó la mano, como si estuviera deteniendo el tráfico. No fue amable. No le preguntó si estaba perdida. No se agachó para ponerse a su altura. «Este no es lugar para ti», dijo con la voz seca y lo suficientemente alta para que algunas personas en la entrada voltearan a ver. La niña intentó explicar. La voz le salió finita, temblando de frío y de vergüenza. Yo necesito entrar. Ella está ahí adentro». El padre entrecerró los ojos. Midió a la niña de arriba abajo con una mirada que no era de protección, era de juicio. La gente alrededor, toda de un negro impecable, midió a la niña de la misma forma. Y como siempre sucede cuando alguien decide quién merece estar dónde, bastó un detalle para que el mundo tomara una decisión silenciosa y cruel. «Vete, vas a estorbar», insistió el padre, haciéndole ya una seña a un sacristán para que se acercara. La niña dio un paso atrás, pero sus dedos seguían apretados en el papel. Miró a los lados, buscando una rendija, un rincón por donde pudiera pasar. Como si la dignidad fuera algo que se atraviesa de lado, a escondidas. En un impulso desesperado, intentó pasar corriendo por un espacio entre el padre y la puerta. Fue cuando él la sujetó del brazo. No, con violencia explícita, pero con la firmeza suficiente para doler en el alma. Y fue exactamente en ese momento que todo cambió. Del pasillo lateral de la iglesia surgió un hombre que desentonaba por completo con aquel ambiente sencillo. Traje gris impecable, corte de cabello perfecto, un reloj discreto pero sin duda caro en la muñeca. Su postura era la de quien estaba acostumbrado a dominar salas de juntas, a hacer que empresas enteras cambiaran de rumbo con una firma. Aquel hombre era Marcelo Torres, 52 años, dueño de una de las constructoras más grandes de la Ciudad de México, un nombre que aparecía en columnas de sociales y en las páginas de finanzas. Un hombre que construyó un imperio con la misma determinación con la que algunos construyen muros, ladrillo por ladrillo, sin mirar a los lados. Pero ese día, Marcelo Torres estaba destrozado por dentro. Venía del salón privado donde el ataúd estaba rodeado solo por los más cercanos. La mujer que estaban velando era Beatriz,
su hermana. No la hermana perfecta que presumía en comidas familiares los raros domingos en que dejaba de trabajar. Era la hermana real, aquella con la que tenía una historia llena de grietas mal resanadas, de perdones dichos a medias, de ausencias siempre justificadas con la palabra trabajo. Marcelo había llorado a solas antes de entrar al velorio. Había sentido esa culpa vieja y conocida carcomiéndole el pecho, la culpa de haber sido demasiado fuerte, demasiado ocupado, demasiado importante, la culpa de haber permitido que Beatriz viviera al margen de su mundo brillante, hasta que la vida le cobró la cuenta de una forma que ningún dinero podía pagar. Cuando escuchó la frase, «Este no es lugar para ti», algo dentro de él despertó con violencia. No era solo indignación, era un escalofrío. Ese tipo de sensación que la vida te manda cuando quiere avisarte que nada volverá a ser como antes. Se detuvo en el pasillo y observó la escena. A la niña. Y el corazón que el dinero nunca había logrado ablandar le falló un latido. La cara sucia por la llovizna, los ojos grandes, oscuros, con una expresión que no cabía en una niña de 5 años. Era la expresión de quien tuvo que crecer demasiado rápido, de quien ya conocía la decepción antes de conocer el abecedario. Y había ahí algo imposible de ignorar. Un rasgo en la forma de los ojos, una manera de fruncir el ceño cuando estaba asustada, el dibujo de la barbilla, semejanzas que no piden prueba de ADN, que no necesitan abogado, semejanzas que solo piden el valor de querer ver. Marcelo sintió que el piso temblaba. «Suéltala», dijo con la voz firme pero sin gritar. Era el tono que usaba en las juntas cuando algún director intentaba cuestionarlo. El tono que hacía que hombres poderosos obedecieran sin dudar. El padre intentó mantener la autoridad, pero la voz le flaqueó. «Señor Torres, estamos en un velorio. Esta niña no es...» Dije, «Suéltala». El brazo de la niña fue liberado de inmediato. Casi perdió el equilibrio, pero se sostuvo. Miró a Marcelo con una mezcla de miedo y esperanza, como si él fuera solo otro adulto listo para correrla. Pero en lugar de eso, Marcelo se agachó lentamente, ahí en medio de todos, ignorando las miradas curiosas y los murmullos que ya comenzaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y la voz le salió diferente, más humana de lo que solía ser. La niña apretó el papel contra su pecho y respondió casi en un susurro. «Me dijeron que le entregara esto a ella». «¿A quién?», insistió Marcelo, sintiendo un nudo en la garganta. Ella señaló con la barbilla hacia adentro de la iglesia, en dirección al ataúd. Fue entonces cuando el mundo se le vino encima a Marcelo Torres. Tomó el papel con cuidado, como si fuera de cristal. Lo desdobló despacio. No era una invitación, no era una nota cualquiera. Era una carta corta, escrita con la letra que él reconocería en cualquier lugar. La letra de Beatriz, fechada 3 meses atrás, y cada línea era una confesión aplazada, una disculpa silenciosa, un grito ahogado por años de miedo. Si algún día... «Yo no estoy aquí, búscala». «Me equivoqué mucho, Marcelo. La escondí por miedo, por vergüenza, por pensar que me ibas a juzgar como yo misma me juzgué. Pero ella es parte de nuestra historia. Es mi hija, y merece volver con su familia. Por favor, no dejes que el mundo le haga a ella lo que me hizo a mí». La mano de Marcelo tembló. Releyó la carta. 1 vez, 2, 3. Y cada relectura era un golpe en el estómago. Era una puerta abriéndose a un pasillo oscuro que él nunca quiso cruzar. Beatriz tenía una hija que él nunca conoció. Una sobrina que existió durante 5 años enteros sin que él lo supiera. Y no porque Beatriz fuera mala, sino porque vivió una vida en la que pedirle ayuda a su hermano exitoso parecía más humillante que pasar necesidad. Marcelo levantó la vista lentamente y miró a la niña. El ruido de la iglesia desapareció. La gente a su alrededor se convirtió en manchas borrosas. Solo ella existía en ese momento, pequeña y mojada y asustada, sosteniendo un papel que lo cambiaba todo. «¿Tú viniste sola?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. La niña negó con la cabeza. «Estaba con una señora, pero me dijo que no podía entrar y se fue». Y con esa simple frase,
una segunda capa de la tragedia se reveló. La niña no solo no tenía madre, estaba abandonada por quien debería estarla ayudando. Marcelo respiró hondo, las fosas nasales dilatándose intentando no explotar ahí mismo. Pero como en todo buen giro de la trama, el dolor nunca viene solo. Siempre trae preguntas detrás. ¿Por qué Beatriz la escondió? ¿Quién era el padre? ¿Por qué la niña estaba con una señora? ¿Qué señora era esa? Y, sobre todo, ¿quién se estaba beneficiando de todo ese silencio? Marcelo se levantó y encaró al padre Alberto. La voz le salió baja pero cargada de un peso que densificó el aire. Usted acaba de correr a una niña del velorio de su propia madre. Si este no es lugar para ella, entonces no es lugar para nadie. El padre intentó justificarse, hablando de reglas, de respeto, de decoro, pero Marcelo ya no escuchaba, ya había tomado una decisión. Ese día, además de despedirse de Beatriz, iba a empezar a desenterrar verdades que alguien se había esforzado mucho por mantener enterradas. Pero claro, que las cosas no iban a ser tan sencillas. En cuanto Marcelo tomó a la niña de la mano y comenzó a llevarla hacia el salón donde estaba el ataúd, el movimiento causó revuelo. Rosalía, cuñada de Marcelo y esposa de su hermano menor, se acercó caminando rápido con esa cara de quien va a resolver un problema antes de que se convierta en escándalo. «Marcelo, ¿qué estás haciendo?», susurró en voz alta, sonriendo a la gente pero con los ojos lanzando dagas. «¿Quién es esta niña?». «Es mi sobrina», respondió él, cada sílaba pesando una tonelada. Rosalía parpadeó varias veces como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo que sobrina? Beatriz no tenía hijos». «Marcelo, estás en shock. Necesitas sentarte, respirar». «Estoy bien, y ella se va a quedar conmigo». Un primo apareció de la nada, siempre demasiado interesado en los asuntos de la familia, sobre todo cuando involucraban dinero y herencia. Sergio Ramírez tenía ese aire de quien parece servicial, pero siempre está calculando ventajas. «Marcelo, calma. Vamos a hablar de esto después, con la cabeza fría. Hoy no es día para... Hoy es exactamente el día», lo cortó Marcelo, la voz aún baja pero afilada. «Hoy es el día en que esta niña se despide de su mamá, con su familia, como debió haber sido desde el principio». No esperó respuesta. Siguió por el pasillo lateral, la mano pequeña y fría de la niña segura en la suya. Cuando llegaron cerca del ataúd, Marcelo sintió que el pecho se le oprimía de una forma que no había sentido en años. Beatriz estaba ahí, demasiado arreglada, demasiado serena, demasiado lejos. Había pasado 3 horas esa mañana mirando el rostro de su hermana e intentando encontrar palabras para una disculpa que llegó demasiado tarde. La niña se detuvo frente al ataúd. No lloró como lloran los niños de 5 años, con escándalo y desesperación. Lloró como quien ya aprendió que llorar fuerte no trae a nadie de vuelta. Tocó la madera barnizada con los dedos y susurró algo que Marcelo apenas pudo oír. «Llegué, pero no me dejaron». Esa frase cortó a Marcelo como un cristal. Entendió, en ese instante doloroso, que Beatriz había intentado arreglar las cosas. Tarde, con miedo, a escondidas, pero lo había intentado, y ahora le tocaba a él hacer lo que nunca hizo bien, ser familia de verdad. Después de la ceremonia, cuando se llevaron el ataúd y la gente comenzó a dispersarse, Marcelo ignoró todas las miradas. Tomó a la niña en brazos, aunque ya era demasiado grande para eso, y la llevó a su coche. Ella no se resistió. Solo se acurrucó como un animalito asustado que por fin encuentra un rincón cálido. En el camino Marcelo le llamó a Pablo, su abogado y amigo de décadas. «Licenciado, te necesito. Ahora. Es urgente». Mientras conducía por el periférico, con el tráfico pesado de siempre, Marcelo miró por el retrovisor. La niña dormía en el asiento trasero, abrazada al papel arrugado. Ni siquiera sabía su nombre todavía. No sabía dónde vivía, cómo vivía, qué comía, qué historias cargaba, pero sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que todo en su vida acababa de cambiar. Cuando llegó a su departamento, un penthouse enorme en Polanco,
Marcelo se dio cuenta por primera vez de lo frío que era ese lugar, moderno, caro, impecable. Pero frío, no había juguetes, no había colores alegres, no había vida. Era la casa de un hombre que trabaja 16 horas al día y duerme las otras 8. La niña se despertó cuando la bajó del coche. Miró el edificio altísimo y al portero de traje y volvió a sentir miedo. ¿Tú vives aquí?, preguntó con su vocecita. Marcelo se dio cuenta de que ni siquiera sabía cómo responder. ¿Él vivía ahí? ¿O solo guardaba sus cosas ahí entre un día de trabajo y otro? Vivo aquí, y ahora tú también. Ella no pareció creerle. Dentro del departamento, Marcelo no sabía qué hacer. Le llamó a su ama de llaves, doña Elvira, una señora que trabajaba con él desde hacía 15 años y que tenía ese aire de madre que él nunca tuvo el valor de apreciar. Doña Elvira, necesito que venga. Tengo una niña aquí. Hubo un silencio del otro lado. ¿Cómo que una niña, don Marcelo? Es una larga historia. Por favor, venga. Mientras esperaba, Marcelo intentó conversar con la niña. Estaba sentada en la orilla del inmenso sofá de piel. Los pies ni siquiera tocaban el suelo. Miraba todo con esos ojos grandes, como si estuviera en un museo donde no podía tocar nada. ¿Cómo te llamas?, le preguntó de nuevo, sentándose en un sillón frente a ella. Laura. Laura. El nombre le salió con dificultad, como si ella no estuviera segura de poder usarlo. Ahí. ¿Laura qué? Ella bajó la mirada. Solo Laura. Marcelo sintió que se le cerraba la garganta. Una niña que ni siquiera tenía apellido completo. Pensó en Beatriz, en su hermana que vivía a 20 minutos de ahí, pero a la que visitaba 2 veces al año. Pensó en todas las veces que ella le llamó y él le dijo que estaba ocupado. Pensó en todas las excusas bien construidas que usó para no involucrarse en su vida desordenada. Laura, ¿sabes dónde vivías? ¿Con quién estabas viviendo? Con la tía Marlene, pero no es mi tía de verdad. ¿Y dónde? Está la casa de la tía Marlene. Laura se encogió de hombros. Lejos, andábamos mucho en pecero. ¿Ibas a la escuela? Ella negó con la cabeza. Marcelo sintió que la rabia le subía por la espalda. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?, Laura pensó, frunciendo la frentecita. Hace mucho. Se enfermó. La tía Marlene dijo que estaba en el hospital y que yo no podía ir. Después dijo que mi mamá se había ido para siempre. Ido para siempre. Un eufemismo cruel para explicarle la muerte a una niña. ¿Y cómo supiste del lugar donde la gente se despide? La tía Marlene me llevó, pero dijo que yo no podía entrar. Dijo que iba a estorbar. Me dejó en la calle y se fue. Marcelo cerró los ojos. La tal Marlene no solo abandonó a la niña, sino que la dejó sola en la puerta de un velorio. Eso no era descuido, era crueldad calculada. Doña Elvira llegó 1 hora después, agitada. Miró a Laura y luego a Marcelo con una expresión que mezclaba confusión y ternura. Dios mío, ¿quién es esta criatura? Es mi sobrina, hija de Beatriz. Doña Elvira abrió los ojos, como platos, pero era una mujer sabia. No hizo preguntas frente a Laura. Solo se acercó, se agachó y sonrió de esa forma que solo las mujeres que han criado hijos saben sonreír. Hola, Laura. Me llamo Elvira, pero puedes decirme Doña Viri. ¿Tienes hambre? Laura miró a Marcelo como si necesitara permiso. Él asintió con la cabeza. Ella entonces susurró. Sí. Doña Elvira la llevó a la enorme cocina y comenzó a preparar comida. Marcelo se quedó en la sala, mirando el papel arrugado que Laura había dejado en el sofá. Lo tomó de nuevo, releyó la carta de Beatriz. Al final había una línea a la que no le había prestado atención antes. Está con Marlene por ahora. Marlene recibe una ayuda para cuidarla, pero sé que el dinero no se está usando bien. Necesito arreglar esto, necesito sacar a Laura de ahí, pero tengo miedo. Tengo tanto miedo, Marcelo. ¿Ayuda de quién? ¿De dónde venía ese dinero? Marcelo tomó su celular y le llamó a Pablo de nuevo. Licenciado, necesito que investigues a una mujer. Nombre, Marlene. Apellido desconocido. Vivía con una niña, mi sobrina,
y recibía algún tipo de pensión o ayuda económica. Quiero saber de dónde venía ese dinero, a dónde está yendo ahora y quién autorizó los pagos. Pablo, siempre eficiente, no hizo preguntas innecesarias. Empiezo ahora mismo. Marcelo, sabes que si hay algo turbio en esto, lo sé. Por eso te pido que investigues. En la cocina, doña Elvira terminó de hacer sopa de fideo con pollo deshebrado. Laura comió despacio, con miedo, como si la comida fuera a desaparecer si parpadeaba. Se comió todo, y todavía miró el plato vacío con una expresión que le partió el corazón a Marcelo. «Puedes repetir, Laura, hay más», repitió, y repitió una vez más. Doña Elvira y Marcelo intercambiaron una mirada pesada. Esa niña había pasado hambre, hambre de verdad. Después del baño, que doña Elvira le dio con paciencia y cariño, Laura se puso una camiseta vieja que Marcelo improvisó. Le quedaba enorme. Doña Elvira la llevó a uno de los cuartos de huéspedes, arregló la cama y se quedó hasta que se durmió. Cuando regresó a la sala, se sentó pesadamente en el sofá junto a Marcelo. «Don Marcelo, a esta niña la han maltratado. No hay que ser doctor para verlo. Está desnutrida, tiene marcas viejas de golpes y la forma en que se encoge cuando alguien levanta la voz». «Lo sé», dijo Marcelo con la voz ronca. «Lo sé, doña Viri». «¿Qué va a hacer?» «Voy a descubrir quién le hizo esto, y voy a hacer que pague». «¿Y después?» Marcelo miró hacia el pasillo oscuro que llevaba a los cuartos. «Después voy a aprender a ser tío. Voy a aprender a ser familia. Voy a hacer lo que debí haber hecho por Beatriz y nunca hice». Doña Elvira le puso una mano en el hombro. «Don Marcelo, esto va a cambiarle la vida. ¿Está listo?» Marcelo no respondió de inmediato. Se quedó mirando la ciudad allá abajo, las luces de la Ciudad de México parpadeando como siempre, indiferentes a todo. Pensó en su hermana. Pensó en la niña durmiendo en el cuarto de al lado. Pensó en cuántas veces eligió juntas en lugar de familia, contratos en lugar de conversaciones. «No sé si estoy listo», dijo finalmente, «pero ya no puedo elegir no estarlo». Esa noche, Marcelo no durmió. Se quedó en el estudio, revisando papeles, haciendo llamadas, armando un rompecabezas invisible. Descubrió que Beatriz tenía una cuenta de banco separada, pequeña, con movimientos regulares en los últimos 5 años. Dinero saliendo hacia una cuenta a nombre de Marlene Sánchez, cantidades que no eran grandes pero eran constantes, como una pensión, solo que Beatriz trabajaba como estilista en una estética modesta. ¿De dónde sacaba el dinero para pagar esa pensión? Marcelo investigó más a fondo y encontró algo que le heló la sangre. Transferencias periódicas que entraban a la cuenta de Beatriz, provenientes de una cuenta empresarial, una empresa que Marcelo conocía bien, muy bien. Era una de las filiales antiguas de su propia constructora, una empresa que se suponía que estaba inactiva desde hacía años. Alguien estaba usando una cuenta fantasma para hacerle transferencias a Beatriz. Alguien que tenía acceso a eso. Alguien de adentro. Marcelo se levantó, fue hacia la ventana. El sol ya comenzaba a clarear el horizonte. Había pasado toda la noche armando un rompecabezas que ahora empezaba a tener sentido. Y era un sentido terrible. Alguien en la familia sabía de Laura. No solo sabía, sino que estaba pagando para mantenerla escondida. Y ahora que Beatriz se había ido, ese alguien probablemente quería asegurarse de que el secreto desapareciera con ella. Pero Marcelo no iba a permitirlo, ni aunque tuviera que poner a toda su familia de cabeza, ni aunque tuviera que pelearse con todo el mundo, ni aunque tuviera que gastar cada centavo que tenía. Regresó al cuarto donde Laura dormía. Se quedó en la puerta, mirando a la niña pequeña envuelta en la inmensa cobija. Dormía sosteniendo el papel con la carta de Beatriz, y Marcelo hizo una promesa silenciosa. A Laura, a Beatriz, a sí mismo. «Voy a descubrirlo todo. Voy a traerte de vuelta a donde siempre debiste haber estado. Y quien intentó borrar tu existencia va a pagar, cueste lo que cueste». Los primeros rayos de sol entraron por la ventana y Laura se despertó asustada. Por un segundo no supo dónde estaba. El cuarto era demasiado grande, la cama demasiado suave,
El silencio demasiado extraño. Estaba acostumbrada a despertar con el ruido del tráfico, atravesando paredes delgadas, con gente discutiendo en el departamento de al lado, con el olor a fritanga subiendo de la fonda de abajo. Ahí todo era diferente. Hasta el aire parecía más limpio. Se levantó despacio, los pies descalzos, hundiéndose en la alfombra gruesa. Abrió la puerta con cuidado, como si estuviera prohibido salir. El pasillo estaba vacío, pero escuchó ruidos que venían de algún lugar. Siguió el sonido y encontró la cocina. Doña Elvira estaba preparando café, tarareando bajito una canción antigua. «Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien?» Laura se encogió de hombros. No sabía si había dormido bien. Había soñado con su mamá, con la tía Marlene gritando, con una puerta cerrándosele en la cara. Se despertó varias veces durante la noche, pensando que todo estaba mal, que alguien iba a aparecer y a correrla. «Ven, siéntate. Voy a hacerte un desayuno de campeones». Laura se sentó en la punta de la silla, observando a doña Elvira preparar hot cakes, cortar fruta, hacer jugo de naranja recién exprimido. Había tanta comida que Laura volvió a sentir miedo. Miedo de comer demasiado, miedo de acostumbrarse, miedo de que se lo quitaran de repente. «Puedes comer todo lo que quieras, ¿eh? Aquí nadie pasa hambre». Pero Laura comía despacio, masticando cada bocado como si fuera el último. Marcelo apareció temprano, ya vestido de traje, pero esta vez sin corbata. Tenía los ojos rojos de no haber dormido, pero el rostro estaba determinado. Había pasado la madrugada al teléfono revisando documentos, armando estrategias. Ahora miraba a Laura con una mezcla de ternura e incomodidad. No sabía cómo hablarle a una niña. Nunca tuvo hijos, nunca quiso tenerlos. Siempre dijo que no tenía tiempo para eso. «Buenos días, Laura». «Buenos días», respondió ella bajito, sin levantar la vista del plato. «Hoy voy a salir un rato, pero doña Viri se va a quedar contigo, ¿está bien?» Laura asintió. Marcelo dudó, como si quisiera decir algo más, pero no supiera qué. Entonces solo le tocó ligeramente el hombro y se fue. En el coche, mientras el chofer avanzaba por el tráfico pesado de la mañana, Marcelo le llamó a Pablo. «¿Conseguiste algo?» «Lo conseguí. Y no te va a gustar». La tal Marlene Sánchez recibía 20,000 pesos al mes desde hace 5 años. El dinero salía de esa filial antigua de tu constructora, Torres Desarrollo, la que desactivaste en 2018. Solo que alguien reactivó la cuenta 2 años después, discretamente, y ha estado haciendo esas transferencias desde entonces. ¿Quién lo autorizó? Pablo hizo una pausa. La firma digital es de Sergio Ramírez, tu primo. Marcelo sintió que la sangre le hervía. Sergio, el primo que siempre quiso un puesto más alto en la empresa, que siempre se quejó de no tener el reconocimiento que creía merecer, que vivía con un ojo puesto en las finanzas de la familia. Sergio sabía de Laura. No solo sabía, sino que estaba pagando para mantenerla escondida. La pregunta era, ¿por qué? Sigue investigando. Quiero saber si hay alguien más involucrado. Y descubre dónde está esa Marlene ahora. Ya estoy en eso, Marcelo. Tienes que entender que esto se puede poner feo. Si Sergio estaba desviando dinero de la empresa, aunque fuera de una cuenta inactiva, hay implicaciones legales. Y si la familia se entera de que estás investigando, que se enteren. Ya no me importa el escándalo. Solo me importa la verdad. Colgó y se quedó mirando por la ventana. La Ciudad de México hervía allá afuera, millones de personas corriendo para trabajar, para pagar cuentas, para sobrevivir. Y él, que siempre se creyó tan diferente, tan por encima de todo, estaba descubriendo que en el fondo era igual a todos, falible, ciego, capaz de ignorar lo que era conveniente ignorar. Cuando llegó a las oficinas de la constructora, un edificio de espejos en Paseo de la Reforma, Marcelo fue directo a la sala de juntas. Convocó a Sergio con un correo corto. «Necesito hablar contigo. Ahora, sin pretextos». Sergio llegó media hora después, con esa sonrisa ensayada de quien cree que puede controlar cualquier situación. «Marcelo, qué sorpresa. Pensé que te ibas a tomar unos días después de lo de ayer. Debes estar destrozado por la pérdida de Beatriz. Siéntate».
dijo Marcelo seco. Sergio se sentó, todavía sonriendo, pero la sonrisa ya empezaba a cuartearse en los bordes. Quiero que me expliques por qué durante 5 años autorizaste transferencias mensuales de una cuenta de la empresa a una mujer llamada Marlene Sánchez. La sonrisa de Sergio murió al instante. El rostro se le puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo. Abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. Yo no sé de qué estás hablando. No me mientas, Sergio. Tengo las transacciones, tengo tu firma digital, lo tengo todo. Ahora vas a explicarme por qué le estabas pagando a la mujer que cuidaba de mi sobrina. O mejor dicho, de la sobrina que sabías que existía y me escondiste. Sergio tragó saliva. Se pasó la mano por el cabello, el gesto nervioso de quien está siendo acorralado. Marcelo, mira, no fue así. Beatriz me buscó hace 5 años, desesperada. Dijo que tenía una hija, que no tenía cómo criarla bien, que necesitaba ayuda pero que le daba vergüenza pedirte a ti. Me pidió, me suplicó que no te contara. Dijo que la ibas a juzgar, que ibas a... Mentira. Marcelo golpeó la mesa con la mano. Beatriz nunca te pediría nada a ti. Apenas se hablaban. Así que deja de darme a tole con el dedo y dime la verdad. Sergio se quedó en silencio, la mandíbula apretada. Marcelo se levantó, se le acercó, la voz baja y peligrosa. Usaste mi empresa para desviar dinero. Usaste el nombre de mi hermana para cubrir tus huellas y mantuviste a mi sobrina escondida. ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto? Sergio finalmente explotó. ¿Qué gano? Gano no ver a otra Torres manchando el nombre de la familia. Beatriz ya era suficiente problema, viviendo en esa casucha ridícula, trabajando en una estética de barrio, apareciendo en las fiestas familiares con ropa de paca, y de repente aparece embarazada, sin padre, sin explicación. ¿Y crees que iba a dejar que todo el mundo se enterara? ¿Iba a dejar que apareciera otra bastarda para dividir la herencia? La palabra resonó en la sala como un disparo. Marcelo tuvo que contenerse para no golpear a su primo ahí mismo. Fuera de mi empresa. Ahora. Estás despedido. No puedes despedirme. Soy socio, Eres socio minoritario y acabas de admitir desvío de fondos. Así que tienes 2 opciones. ¿Te vas ahora por las buenas o llamo a la policía y te vas esposado? Escoge. Sergio se levantó, la silla rechinando en el suelo. Su rostro era pura rabia. Te vas a arrepentir de esto, Marcelo. Esa niña no es quien tú crees que es. Hay cosas en esta historia que no sabes. Y cuando las descubras, vas a entender que te estaba protegiendo. Salió dando un portazo. Marcelo se quedó parado, respirando hondo, tratando de calmar la furia. Hay cosas en esta historia que no sabes. ¿Qué quiso decir Sergio con eso? Regresó a casa a media tarde, algo que nunca hacía. Doña Elvira estaba en la sala con Laura, intentando que dibujara en un papel. Pero Laura solo hacía garabatos nerviosos, apretando el lápiz con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó Marcelo en voz baja. Asustada. No habla mucho. Le pregunté si quería ver la tele. Dijo que nunca la había visto de cerca. Le ofrecí que escogiera ropa nueva. Dijo que no necesita. Esta niña está acostumbrada a no pedir nada, don Marcelo. Está acostumbrada a ser invisible. Marcelo miró a Laura. Ella había levantado la vista cuando él entró, pero la bajó de nuevo, como si no quisiera molestar. Laura, ¿puedo hablar contigo? Ella asintió, dejando el lápiz a un lado. Marcelo se sentó en el sofá junto a ella, manteniendo una distancia para no asustarla. Quería hacerte unas preguntas sobre la tía Marlene. ¿Se puede? Laura se tensó al instante. ¿Ella va a venir por mí? No, no tienes que volver a ese lugar nunca más. Laura pareció aliviada, pero aún desconfiada. ¿La tía Marlene era buena contigo? Laura se encogió de hombros. A veces, cuando tenía dinero, compraba pan. Cuando no tenía, se enojaba. Y cuando se enojaba, ¿qué pasaba? Laura bajó la vista de nuevo, los dedos jugando con el borde de la camiseta. Gritaba. Decía que yo daba mucho trabajo. Decía que mi mamá me había abandonado y que nadie me iba a querer.
Marcelo cerró los ojos por un segundo, la rabia subiendo de nuevo. Tu mamá no te abandonó, Laura. Estaba enferma, pero te amaba. Y dejó una carta pidiendo que yo te cuidara. ¿Entiendes eso? Laura asintió, pero sus ojos estaban llenos de duda. ¿Cómo explicarle el amor a una niña que solo había conocido el rechazo? Si estuvieras en el lugar de Marcelo, ¿habrías llevado a Laura a casa inmediatamente o habrías esperado para entender mejor la situación? Cuéntanos en los comentarios. Esa noche, después de que Laura se durmiera, Marcelo recibió una llamada de Pablo. Encontré a Marlene. Está en un departamento en el oriente de la ciudad, en Iztapalapa. Pero Marcelo, hay algo raro. Sigue recibiendo dinero. Incluso después de la muerte de Beatriz, las transferencias no se detuvieron. ¿Cómo que no? Alguien reactivó los pagos, solo que ahora no vienen de la cuenta de la empresa. Vienen de una cuenta personal. Y no vas a creer de quién. ¿De quién? De Rosalía. Tu cuñada. Marcelo se quedó mudo. Rosalía. La esposa de su hermano menor, siempre tan preocupada por las apariencias, siempre tan correcta. Rosalía le estaba pagando a Marlene. ¿Por qué? ¿Para mantenerla callada? ¿Para asegurarse de que Laura no apareciera? ¿Para proteger la herencia de sus propios hijos? Quiero hablar con ella mañana en mi casa. Marcelo, ¿estás seguro? Eso va a causar un... No me importa, cítala. Al día siguiente, Rosalía llegó puntual como siempre. Cabello impecable, ropa cara pero discreta, ese aire de quien vive controlando cada detalle de su propia imagen. Se sentó en la sala con una sonrisa educada, pero los ojos estaban calculando. Marcelo, qué bueno verte. ¿Cómo estás lidiando con todo? Y la niña, Laura, ¿no? ¿Cómo se está adaptando? Rosalía, voy a ir directo al grano. ¿Por qué le estás pagando a Marlene Sánchez? La sonrisa se congeló. Rosalía parpadeó varias veces, la mano yendo automáticamente al asa de su bolso. No sé de qué estás hablando. Marcelo puso un papel sobre la mesa, un estado de cuenta, transferencias resaltadas en amarillo. 20,000 pesos, cada día 10, de tu cuenta personal a la cuenta de ella. ¿Por qué? Rosalía miró el papel, a Marcelo, al papel de nuevo. Respiró hondo. Está bien, está bien. Te voy a contar, pero tienes que entender que lo hice para proteger a la familia. ¿Protegerla de qué? De más escándalo, Marcelo. Beatriz ya era un problema. Tú sabes que lo era. Tenía una vida completamente diferente a la nuestra. Tomaba decisiones que... ¿Qué decisiones, Rosalía? Ser pobre no es una decisión. No es solo eso. Se involucró con la gente equivocada. El padre de esa niña, Marcelo, ¿sabes quién es? Marcelo se tensó. No. Beatriz nunca me lo dijo. Porque le daba vergüenza. Era un hombre casado, un hombre importante, un cliente de nuestra empresa. El mundo se detuvo. Marcelo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién? Rosalía dudó, pero sabía que ya no tenía a dónde correr. Roberto Méndez, el dueño de Constructora Méndez, nuestro socio más grande en los últimos 10 años. Marcelo tuvo que sentarse. Roberto Méndez, casado, 3 hijos, imagen de hombre de familia. Uno de Mínimese, los empresarios más respetados del sector. Y padre de Laura. ¿Cómo sabes eso? Beatriz me lo contó. Estaba desesperada, embarazada, sola. Roberto se negó a reconocerla. Le ofreció dinero para que interrumpiera el embarazo. Ella se negó. Entonces él simplemente desapareció. Cortó todo contacto. Y cuando Laura nació, Beatriz vino a pedirme ayuda. No a ti, porque le daba vergüenza, sino a mí. Yo la conecté con Marlene, una conocida que cuidaba niños. Empecé a pagarle a Marlene para que cuidara de Laura, mientras Beatriz trabajaba. Pero con el tiempo, la situación se fue complicando. Beatriz estaba cada vez más enferma, Marlene cada vez más exigente. Y yo ya no sabía qué hacer. Entonces me lo escondiste todo. Dejaste que mi hermana sufriera sola. Dejaste que mi sobrina viviera en condiciones pésimas. ¿Todo para proteger un contrato con la empresa de Roberto Méndez?
Rosalía se levantó, la voz aguda. No fue solo eso, fue para protegerte a ti también. ¿Crees que Roberto iba a dejar que esto se supiera? ¿Crees que iba a aceptar perder su reputación por culpa de una... Cuidado con la siguiente palabra, la cortó Marcelo, la voz helada. Rosalía cerró la boca. Respiró hondo tratando de recomponerse. Marcelo, sé que estás enojado, pero piénsalo bien. Si esto se sabe, no solo cae Roberto, caes tú también. Es la empresa, es todo el mundo. Roberto puede demandarnos, puede romper contratos, puede destruir años de trabajo. Esa niña es una bomba de tiempo. Esa niña tiene un nombre, se llama Laura, y es mi sobrina, y ahora es mi responsabilidad. Y si Roberto Méndez quiere pleito, que venga. Lo estoy esperando. Rosalía vio que había perdido. Tomó su bolso, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Estás cometiendo un error, Marcelo. Pero cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Después de que ella se fue, Marcelo se quedó parado en la sala procesando. Laura era hija de Roberto Méndez, un hombre que conocía desde hacía años, con quien cerró decenas de negocios, que aparecía sonriendo en cenas de gala. Un hombre que abandonó a su propia hija incluso antes de que naciera. Marcelo tomó su celular. Llamó a la oficina de Roberto. Quiero una reunión con Roberto Méndez. Hoy. Es urgente. La secretaria intentó decirle que la agenda estaba llena, pero Marcelo no aceptó. Dígale que es sobre su hija. Él va a entender. 2 horas después, Roberto Méndez entró a la oficina de Marcelo. Alto, cabello canoso, traje impecable. Ese aire de quien está acostumbrado a dominar cualquier sala. Pero cuando vio la expresión de Marcelo, la sonrisa educada flaqueó. Marcelo, ¿qué es eso de una hija? ¿De qué estás hablando? Marcelo puso una foto sobre la mesa. Laura, tomada esa mañana, sonriendo tímidamente a la cámara de doña Elvira. Esta niña se llama Laura, y es tu hija que tuviste con Beatriz, mi hermana. Roberto se puso blanco, miró la foto, desvió la mirada, miró de nuevo. La mano le tembló ligeramente. Marcelo, eso fue hace mucho tiempo. Yo no sabía que... Sí sabías. Beatriz te lo dijo. Le ofreciste dinero para que resolviera el problema. Solo que ella decidió tener a la niña. Y tú simplemente desapareciste. Roberto se pasó la mano por la cara. Cuando habló, la voz le salió diferente, más débil. Fue un error terrible. Pero yo estaba casado, tenía hijos, tenía una imagen que cuidar. Yo no podía reconocerla. Así que preferiste abandonar a una niña. Le mandé dinero. Durante un tiempo, le mandé. Mentira. El dinero que Beatriz recibía venía de mi familia. Tú no mandaste nada. Roberto se quedó en silencio. Luego suspiró, pareciendo 10 años más viejo de repente. ¿Qué quieres de mí, Marcelo? Quiero que reconozcas a esta niña, legalmente. Quiero que tenga el apellido de su padre en su acta de nacimiento. Quiero una pensión retroactiva de 5 años. Y quiero que le expliques a tu esposa y a tus hijos lo que hiciste. Roberto se levantó de un salto. ¿Estás loco? Eso va a destruir mi matrimonio, va a destruir a mi familia. Tu hija ya no tiene madre, tampoco va a tener padre. Esto es un chantaje. Esto es justicia. Tienes una semana para decidir. O lo haces por las buenas o lo hago público. Y entonces no solo se va a acabar tu matrimonio, se va a acabar toda tu reputación. Roberto salió de la oficina tambaleándose, como un hombre que acaba de recibir un golpe. Marcelo se quedó sentado, las manos temblando de adrenalina. Acababa de declararle la guerra a uno de los hombres más poderosos del sector, pero no se arrepentía. Cuando llegó a casa, Laura estaba dibujando en la sala. Esta vez el dibujo era diferente. No eran garabatos, nerviosos. Era una casa, pequeña, simple, con una ventana y una puerta, y al lado de la casa 2 figuras de palitos, una grande, una pequeña, las 2 tomadas de la mano. Marcelo se sentó a su lado, mirando el dibujo. ¿Quiénes son esas personas? Laura lo miró, los ojos grandes y serios. Somos nosotros.
Y por primera vez desde que todo empezó, Marcelo sintió algo que no era rabia, ni culpa, ni miedo. Era esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, lograría arreglar lo que se había roto, de que tal vez lograría ser la familia que Laura merecía. Pero en el fondo, sabía que las cosas aún iban a empeorar antes de mejorar, porque en toda buena historia, los secretos nunca vienen solos, y el más grande de todos todavía estaba por revelarse. Esa noche, Marcelo se quedó despierto pensando en todo lo que había descubierto. Roberto Méndez, Sergio, Rosalía, cada uno con su pedazo de culpa, cada uno con su excusa bien construida. Pero en el fondo, todos habían tomado la misma decisión: proteger su propia imagen en lugar de proteger a una niña. Y lo más doloroso era admitir que él mismo había sido parte de ese engranaje de abandono. Porque si le hubiera prestado más atención a su hermana, si le hubiera preguntado más, si se hubiera preocupado de verdad, en lugar de solo mandarle dinero de vez en cuando y pensar que estaba haciendo su parte, tal vez nada de esto habría sucedido. En el cuarto de al lado, Laura también estaba despierta. Miraba el techo alto, las sombras que la luz de la calle dibujaba en la pared. Aún no podía creer que ese lugar fuera real, que la comida no se fuera a acabar mañana, que nadie le fuera a gritar por hacer ruido. Parte de ella todavía esperaba despertar y descubrir que todo estaba mal, que era solo un sueño demasiado bueno para ser verdad. Pensaba en su mamá. Las últimas veces que la vio, Beatriz siempre estaba cansada, siempre triste, siempre pidiendo disculpas. Disculpas por no tener una casa mejor, por no poder comprarle juguetes, por tener que dejarla con la tía Marlene mientras trabajaba. Laura nunca entendió bien por qué su mamá pedía disculpas. Para ella, tener a su mamá cerca, aunque fuera solo un poco, ya era suficiente. Pero ahora su mamá ya no estaba. Y Laura necesitaba aprender a vivir en un mundo donde el amor venía en formas diferentes, en personas que apenas estaba aprendiendo a conocer. En los días que siguieron, una rutina comenzó a formarse. Marcelo contrató a una psicóloga infantil, la doctora Elena, para ayudar a Laura a procesar todo lo que había pasado. Las sesiones eran difíciles. A Laura no le gustaba hablar, se ponía a la defensiva, respondía con monosílabos. Pero la doctora Elena tenía paciencia. Usaba dibujos, juegos, cuentos. Y poco a poco, Laura comenzó a abrirse. Contó sobre las noches en que se dormía con hambre, sobre el miedo de hacer ruido porque la tía Marlene se enojaba, sobre el día en que intentó preguntar por su mamá y recibió un grito tan fuerte que nunca más preguntó. Cada revelación era una puñalada en el pecho de Marcelo. Escuchaba los informes de la doctora Elena al final de cada sesión y necesitaba salir, ir al balcón, respirar hondo para no explotar de rabia. ¿Cómo puede una niña pasar por esto y que nadie haga nada?, preguntó una vez, con la voz entrecortada. La doctora Elena lo miró con comprensión, pero también con firmeza. Marcelo, los niños vulnerables pasan desapercibidos todos los días. El sistema falla, la gente mira para otro lado, y cuando alguien finalmente ve, a veces es demasiado tarde. Pero no es tarde para Laura. Tú la encontraste. Estás aquí. Y eso ya es mucho. Pero no es suficiente, murmuró él. No, coincidió la doctora Elena. Pero es un comienzo. Marcelo también tomó otras medidas. Inscribió a Laura en una escuela particular cerca de casa, una escuela pequeña y acogedora, donde podría empezar poco a poco. Le compró ropa nueva, juguetes, libros, pero se daba cuenta de que Laura no sabía jugar bien. Tomaba los juguetes, los miraba con curiosidad, pero pronto los volvía a poner en su lugar con cuidado, como si no tuviera permiso para usarlos de verdad. Doña Elvira fue quien finalmente le enseñó a Laura a ser niña de nuevo. Se sentaba en el suelo con ella, hacía voces chistosas con los muñecos, se reía a carcajadas cuando Laura hacía alguna gracia, y poco a poco, muy despacio, Laura comenzó a sonreír. No era una sonrisa grande y despreocupada, era una sonrisa tímida, cautelosa, de quien todavía está probando si puede confiar. Pero era una sonrisa. En medio de todo esto,
La guerra familiar apenas comenzaba. Sergio esparció la noticia de la existencia de Laura a todo el mundo, no por preocupación genuina, sino por venganza. Quería demostrar que Marcelo estaba siendo precipitado, que se estaba dejando engañar, que esa niña bien podría ser una impostora tratando de dar un golpe a la familia. El teléfono de Marcelo no paraba de sonar. Tíos lejanos, primos que ni sabía que existían, amigos de la familia, todos con una opinión. Algunos lo apoyaban, decían que estaba haciendo lo correcto. Pero la mayoría cuestionaba, pedían prueba de ADN, una investigación completa, cautela, como si una niña de 5 años fuera una amenaza, como si el ADN fuera más importante que el hecho obvio de que esa niña había sido abandonada y maltratada. La gota que derramó el vaso fue cuando la madre de Marcelo, doña Gloria, apareció sin avisar. Una mujer de 70 años, rígida, conservadora, acostumbrada a mandar en toda la familia. Entró al departamento con esa postura de reina ofendida y exigió ver a su nieta. Marcelo intentó preparar a Laura, pero no tuvo tiempo. Doña Gloria ya estaba en la sala, los ojos examinando cada detalle de la niña, como si estuviera evaluando un objeto en venta. «Así que es ella», dijo con la voz seca, «la tal nieta secreta». Laura se encogió en el sofá, los ojos desorbitados de miedo. Marcelo dio un paso al frente, interponiéndose entre las dos. «Mamá, no hagas esto. Es una niña. Una niña que apareció de la nada. Una niña que ni siquiera sabe si es realmente de Beatriz. Sé que lo es. No necesito una prueba de ADN para saberlo. Basta con mirarla». Doña Gloria la miró, y por primera vez su expresión vaciló, porque era imposible negarlo. Laura tenía los ojos de Beatriz, la forma del rostro de los Torres, hasta esa manera de fruncir el ceño cuando estaba nerviosa, igual que hacía Marcelo. Doña Gloria vio todo eso y sintió algo que no esperaba. Culpa, porque ella también le había fallado a Beatriz. Había juzgado las decisiones de su hija, se había alejado cuando Beatriz más necesitaba a su madre, había preferido mantener las apariencias a ofrecer ayuda real, y ahora estaba frente a la nieta que nunca conoció, una nieta que existió durante 5 años en la pobreza, mientras la abuela vivía cómodamente. Doña Gloria se sentó pesadamente. Se quedó en silencio por un largo minuto. Cuando finalmente habló, la voz le salió diferente, más débil, más humana. Se parece a Beatriz cuando era pequeña. La misma mirada asustada, como si estuviera esperando que la corrieran. Marcelo sintió que el pecho se le oprimía. Beatriz también había crecido con miedo de no ser lo suficientemente buena, de no encajar en los estándares de la familia, de ser una decepción. Y cuando quedó embarazada, sola y asustada, no tuvo el valor de pedir ayuda porque ya sabía la respuesta que recibiría: juicio. Laura miró a su abuela con cautela. Doña Gloria extendió la mano, temblando un poco. «Ven acá, niña». Laura miró a Marcelo. Él asintió. Despacio, Laura se acercó. Doña Gloria le tocó el rostro con delicadeza, como si estuviera tocando cristal. «Tienes los ojos de tu madre», susurró. «Y lo siento mucho. Siento mucho no haberla protegido. Siento mucho no haberte protegido a ti». Y entonces sucedió algo inesperado. Doña Gloria comenzó a llorar. No era un llanto delicado y contenido. Era el llanto de quien se está quebrando por dentro, de quien finalmente está enfrentando años de errores. Laura, sin entender del todo pero sintiendo el dolor, abrazó a su abuela. Y las dos se quedaron ahí abrazadas, llorando juntas las pérdidas que compartían. Marcelo desvió la mirada, sus propias lágrimas amenazando con caer. En ese momento entendió algo importante. Su familia no era mala, era simplemente humana, falible, imperfecta, asustada, y tal vez, solo tal vez, Laura era exactamente lo que todos necesitaban para finalmente darse cuenta de eso. Pero la paz duró poco, porque esa misma noche Pablo llamó con noticias que lo cambiarían todo de nuevo. «Marcelo, encontré algo grande, y no vas a creerlo». Lo que Pablo había descubierto hizo que Marcelo tuviera que sentarse.
La sala comenzó a girar. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Sostuvo el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Repítelo», pidió, la voz saliéndole con dificultad. «Beatriz no solo estaba enferma», dijo Pablo del otro lado de la línea. «Estuvo internada 7 veces en los últimos 2 años, siempre con el mismo diagnóstico inicial: desnutrición severa, anemia profunda, agotamiento extremo. Pero hay algo más, Marcelo. En los últimos meses la estaban medicando para ansiedad y depresión en niveles preocupantes. ¿Y sabes quién pagaba el tratamiento? Roberto Méndez. Estaba depositando dinero directamente al hospital, pero con una condición: que nada constara en registros que pudieran vincularlo a Beatriz». Marcelo sintió que la bilis le subía por la garganta. Roberto no solo había abandonado a su hija, había mantenido a Beatriz viva lo suficiente para no tener culpa legal, pero lo suficientemente lejos para no tener que asumir la responsabilidad. Era una crueldad calculada, fría, disfrazada de ayuda. «Hay más», continuó Pablo, y su voz sonaba diferente, asustada. «Conseguí acceso a los registros del hospital. Beatriz fue internada por última vez 3 semanas antes de fallecer, y quien la llevó no fue Marlene. Fue el padre Alberto. El padre, el mismo que había corrido a Laura de la iglesia, el mismo que ahora cobraba sentido de una forma terrible. El padre lo sabía», susurró Marcelo. «Él sabía todo». «No solo sabía, estaba involucrado. Encontré transferencias bancarias de la parroquia a una cuenta de Marlene. Dinero oficial de la iglesia, justificado como ayuda social, solo que la cantidad era demasiado alta para hacer caridad. Era un pago para mantener a Laura escondida, para asegurarse de que no apareciera en lugares públicos, para que nadie hiciera preguntas». Marcelo colgó el teléfono y se quedó parado en la oscuridad de la sala. Laura dormía en el cuarto de al lado, finalmente en paz después de tanto sufrimiento. Y él estaba descubriendo que la conspiración para mantenerla invisible era mucho más grande y organizada de lo que imaginaba. No era solo una familia tratando de esconder su vergüenza, era toda una red de personas, cada una recibiendo algo a cambio de su silencio: dinero, favores, protección. Al día siguiente, Marcelo fue a la iglesia. Era un martes por la mañana, pocos fieles por ahí. El padre Alberto estaba en su oficina preparando el sermón del domingo. Cuando vio a Marcelo entrar sin tocar, se levantó con esa sonrisa profesional de siempre. «Marcelo, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?» Marcelo cerró la puerta detrás de sí. No se sentó. Se quedó de pie, mirando al padre desde arriba, con toda la altura y toda la rabia que pudo reunir. «Me va a contar todo, desde el principio, y no intente mentirme, porque ya sé la mitad». La sonrisa del padre vaciló. Intentó mantener la compostura, se sentó de nuevo, cruzó las manos sobre el escritorio. «Marcelo, no sé de qué estás hablando. Usted llevó a mi hermana al hospital. Le hacía transferencias a Marlene, sabía de Laura y ayudó a mantenerla escondida. Y el día del velorio, la corrió de la iglesia. Una niña de 5 años llorando en la puerta, y usted la corrió. ¿Por qué?». El padre se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, la voz le salió cansada, como si llevara cargando un peso desde hacía demasiado tiempo. Estaba tratando de proteger a la iglesia. ¿Protegerla de qué? ¿De una niña? De un escándalo. Roberto Méndez es uno de los mayores donadores de la parroquia. Financió la reparación del techo, las bancas nuevas, el salón de catequesis. Cuando supo que Beatriz estaba embarazada de él, vino a buscarme. Dijo que eso iba a destruir a su familia, que necesitaba ayuda. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Encontré a Marlene, una feligresa que necesitaba dinero. Ella aceptó quedarse con la niña mientras Beatriz trabajaba. El dinero venía parte de Roberto, parte de la iglesia. Era una solución, una forma de que todos siguieran adelante. «Una solución», repitió Marcelo, la voz peligrosamente baja. «¿Usted llama a eso una solución? Laura pasó hambre,
Fue maltratada. Creció pensando que no tenía familia, que no merecía amor. Y usted sabía todo eso y siguió pagándole a Marlene para mantenerla escondida. Yo no sabía que Marlene la trataba mal. Cuando me enteré, ya era tarde. Beatriz se estaba muriendo y yo ya no sabía qué hacer. Podía habérmelo contado, explotó Marcelo. Podía haberme llamado, podía haber hecho algo, pero prefirió proteger el dinero de Roberto, proteger la reputación de la iglesia, y mi hermana murió sola, sintiéndose culpable, pensando que le había fallado a su hija. El padre bajó la cabeza. Por primera vez parecía pequeño, frágil. Cuando levantó la vista de nuevo, tenía lágrimas en los ojos. Lo sé. Cargo con eso todos los días. Beatriz me suplicó en el hospital que cuidara de Laura después de que ella se fuera. Me hizo jurar que llevaría a la niña contigo. Por eso dejé que fuera al velorio. Pensé que la verías, que harías preguntas, que descubrirías, pero no imaginé que intentaría entrar sola. Cuando la vi ahí, asustada, sin zapatos, con esa carta arrugada, entré en pánico. Pensé que si entraba todo el mundo la vería, haría preguntas, y todo se vendría abajo. Así que la corrí, y es lo peor que he hecho en mi vida. Marcelo respiró hondo. Quería gritar, quería romper algo, pero la rabia estaba mezclada con otra emoción. Tristeza. Tristeza por Beatriz, que murió rodeada de gente que eligió la conveniencia en lugar de la compasión. Tristeza por Laura, que fue tratada como un problema en lugar de una persona. Y tristeza incluso por este padre quebrado frente a él, que había intentado hacer malabares con su conciencia y ahora estaba pagando el precio. Roberto va a reconocer a Laura legalmente, dijo Marcelo, y usted va a firmar una declaración contando todo lo que sabe. Todos los pagos, todas las conversaciones, todos los acuerdos. Voy a usarla para asegurarme de que no intente escapar de nuevo. Y si se niega, entonces lo hago todo público, y no me importa cuántas reputaciones caigan con él. El padre asintió, derrotado. Marcelo salió de la iglesia con la declaración firmada, pero en lugar de sentirse victorioso, se sentía vacío, porque cada vez que descubría una nueva pieza del rompecabezas, la imagen que se formaba era más fea, más dolorosa, y la pregunta que no se le iba de la cabeza era, ¿cuántas otras Lauras existen por ahí? ¿Cuántos otros niños invisibles, mantenidos escondidos porque revelarlos sería un inconveniente? Cuando llegó a casa encontró a doña Elvira agitada. «Don Marcelo, hay una mujer aquí. Dice que necesita hablar con usted. Es Marlene». Marcelo sintió que la sangre le hervía de nuevo. Marlene, la mujer que se había quedado con Laura, que había recibido dinero para cuidarla y en lugar de eso la había descuidado y maltratado. Entró a la sala preparado para explotar, pero lo que vio lo tomó por sorpresa. Marlene Sánchez no era lo que él esperaba. Se imaginaba a alguien cruel, calculadora, de mirada dura. Pero la mujer sentada en el sofá era demasiado delgada, demasiado cansada, con ropa vieja y manchada. Tendría unos 40 años, pero parecía de 60. Las manos le temblaban en el regazo. «¿Usted es Marcelo Torres?», preguntó con la voz ronca. «Soy. Y usted es la Marlene que maltrató a mi sobrina». Ella se encogió, como si le hubieran dado una bofetada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Sé que usted me odia, y tiene razón. Hice cosas terribles, pero necesito hablar, necesito contar la verdad antes de que sea demasiado tarde». Marcelo se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. «Pues, hable». Marlene respiró hondo, las manos apretando un bolso viejo en su regazo. «Cuando el padre me buscó, yo estaba desesperada. Acababa de perder mi trabajo, debía la renta, no tenía cómo pagar las cuentas. Dijo que iba a recibir 20,000 pesos al mes por cuidar de una niña. Parecía un milagro. Al principio lo intenté. Le juro que lo intenté. Laura era pequeña, calladita, no daba problemas, pero el dinero nunca era suficiente. Tenía deudas viejas, agiotistas cobrándome, y los 20,000 se me iban antes de fin de mes. Empecé a recortar en lo que era para Laura.
Menos comida, menos ropa, menos todo. Y cuando lloraba, cuando pedía por su mamá, me enojaba. Enojo conmigo, enojo con la situación, y terminaba desquitándome con ella. Dejó que una niña pasara hambre, dijo Marcelo, la voz helada. ¿Le pegó? Marlene bajó la cabeza avergonzada. Le gritaba, la empujaba cuando estaba en mi camino. Pero nunca le pegué para lastimarla. Sé que eso no me disculpa. Sé que lo que hice fue terrible, pero necesito que entienda. Me estaba hundiendo. Y cuando Beatriz murió entré en pánico, porque el dinero se iba a acabar, y no sabía qué hacer con Laura. ¿Por qué la llevó al velorio? Porque Beatriz me había dejado una carta a mí también, pidiéndome que llevara a Laura con usted. Pero tuve miedo de que usted hiciera preguntas, de que descubriera cómo la había tratado. Así que la dejé en la puerta y me fui. Pensé que alguien la acogería, que alguien haría lo que yo no hice. Marcelo sintió asco. Asco de Marlene, asco de toda la situación. Pero una parte de él, la parte que estaba tratando de entenderlo todo, hizo la pregunta correcta. ¿Por qué está aquí ahora? ¿Por qué vino a contarme esto? Porque alguien me buscó. Alguien me ofreció dinero para que mintiera, para que dijera que Laura no es hija de Beatriz, que es una impostora, que la recogí de otra persona y estoy tratando de dar un golpe a su familia. Marcelo se tensó. ¿Quién? Marlene sacó un papel del bolso, un cheque, por la cantidad de 400,000 pesos, firmado por Sergio Ramírez. Me ofreció esto para que desapareciera con Laura. Dijo que me daría otros 200,000 después, si mantenía la historia. Pero yo ya he hecho demasiadas cosas malas. No le voy a hacer esto a una niña. No otra vez. Le entregó el cheque a Marcelo. Él miró el papel, la firma de su primo. Sergio no se había rendido. Todavía estaba tratando de borrar a Laura. Todavía estaba dispuesto a pagar cualquier precio para proteger lo que creía que era suyo por derecho, la herencia de la familia. Va a testificar en su contra, dijo Marcelo. Va a firmar una declaración sobre todo. Y sobre Laura, sobre cómo la trató. Lo haré. Hago lo que sea para tratar de arreglar lo que hice. Sé que no tiene arreglo, pero necesito intentarlo. Marcelo llamó a Pablo, quien vino de inmediato con papeles y testigos. Marlene contó todo de nuevo, esta vez registrado oficialmente. Habló de los pagos, de las condiciones en que vivía Laura, de las amenazas de Sergio, y cuando terminó, parecía 10 kilos más ligera, como si el peso de la culpa se le hubiera quitado parcialmente de los hombros. Después de que ella se fue, Marcelo se quedó solo en la sala. Miró el cheque de 400,000 pesos. 400,000 para borrar a una niña de la existencia. Como si una vida pudiera tener precio. Como si Laura fuera mercancía, no una persona. Fue al cuarto donde Laura dormía. Se quedó en la puerta observando. Dormía abrazada a un osito de peluche que doña Elvira le había dado. Por primera vez parecía realmente en paz. No tenía pesadillas, no se despertaba asustada. Finalmente estaba empezando a sentir que ahí estaba segura. Y Marcelo hizo otra promesa. No solo iba a proteger a Laura, iba a hacer que todos los que intentaron borrarla pagaran. Iba a usar cada pedazo de evidencia, cada declaración, cada prueba para garantizar que no solo fuera reconocida, sino respetada, y que quienes intentaron destruirla nunca más tuvieran poder sobre nadie. Pero todavía faltaba una pieza en el rompecabezas, algo que Beatriz había escrito en la carta y que Marcelo no había entendido la primera vez. Tomó el papel arrugado que guardaba en el cajón, releyó con atención. Al final, después de pedirle que cuidara de Laura, había una línea extraña. Si algún día quieres entender por qué hice todo esto, busca la caja azul. Está donde todo empezó. Donde todo empezó. Marcelo pensó. La casa de Beatriz. La casita sencilla donde vivió los últimos años. Nunca había ido ahí después de su muerte. No, tuvo el valor. Pero ahora lo necesitaba. Al día siguiente le pidió la dirección a Pablo y fue para allá. Era una casa antigua en la zona norte de la ciudad, en un barrio obrero donde las casas se apretujaban unas contra otras. La puerta estaba cerrada con llave.
pero Marcelo tenía las que el hospital le había devuelto. Entró despacio, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. La casa olía a humedad y soledad. Tenía pocos muebles, todos viejos y gastados, pero estaba limpia, organizada. Beatriz pudo haber sido pobre, pero tenía dignidad. Marcelo caminó por los cuartos pequeños, el corazón oprimido. Ahí era donde había vivido su hermana. Ahí era donde cocinaba, dormía, lloraba. Ahí era donde crió a Laura en sus primeros años, antes de tener que entregarla a Marlene. En el cuarto, encima de un ropero, Marcelo encontró una caja de zapatos azul. La bajó con cuidado, se sentó en la cama y la abrió. Dentro había fotos, muchas fotos. Beatriz embarazada, sonriendo a la cámara. Beatriz con Laura bebé en brazos. Beatriz y Laura en la plaza, en el parque, en la nevería. En todas las fotos las dos estaban felices. Tenían poco, pero tenían la una a la otra. Pero había más. Cartas. Cartas que Beatriz le había escrito a Laura pero nunca le entregó. Cartas explicando por qué tenía que trabajar tanto, por qué a veces no podía estar presente, por qué la vida era difícil. Y en el fondo de la caja, un sobre cerrado con el nombre de Marcelo. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una carta larga. La letra de Beatriz, esa letra que conocía desde niño. Y cada palabra era una confesión, una disculpa tardía, una explicación que ella nunca tuvo el valor de dar en vida. Marcelo, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de contártelo en persona. Sé que vas a estar enojado. Vas a querer saber por qué escondí a Laura, por qué no pedí ayuda. La verdad es simple y dolorosa. Me daba vergüenza. Vergüenza de haberme enamorado de un hombre casado. Vergüenza de haber creído en sus promesas. Vergüenza de haber quedado embarazada y que él me ofreciera dinero para resolver el problema, como si nuestra hija fuera un problema a eliminar. Rechacé el dinero. Me quedé con Laura. Pero entonces me di cuenta de que criar a una niña sola es imposible cuando apenas puedes mantenerte a ti misma. Te busqué algunas veces. Te llamé, te mandé mensajes, pero siempre estabas ocupado, siempre en una junta, siempre con algo más importante. Y cada vez que decías que luego hablamos, me convencía más de que yo no era una prioridad, que habíamos crecido en mundos diferentes. Tú en tu imperio, yo en mi lucha diaria. Así que acepté la ayuda del padre. Le entregué a Laura a Marlene durante el día. Trabajaba hasta no poder más, la recogía en la noche. Era una rutina agotadora, pero era lo que tenía. Hasta que me enfermé. Y ahí todo se vino abajo. Quería haber sido mejor, Marcelo. Quería haber sido más fuerte. Pero el mundo es cruel con las mujeres como yo. Roberto siguió con su vida, construyendo su imperio, sonriendo en las fotos con su esposa. Y yo me quedé aquí tratando de sobrevivir, criando a nuestra hija sola. Ahora que me voy, mi mayor arrepentimiento no es haber tenido a Laura, es no haber luchado más para que la conocieras, porque ella necesita una familia, Marcelo. Necesita saber que es amada, que tiene valor, que no es un error, ni un problema. Y confío en que tú, a pesar de todo, le darás eso. Serás el tío que nunca te dejé ser. Serás la familia que ella merece. Perdona a la hermana que te decepcionó y cuida a mi niña. Con amor y nostalgia, Beatriz. Marcelo terminó de leer con el rostro mojado de lágrimas. Dobló la carta con cuidado, la guardó de nuevo en el sobre. Se quedó sentado en la cama de su hermana, en el silencio de esa casa pequeña, y finalmente permitió que el dolor saliera. Lloró por Beatriz, por la vida difícil que tuvo. Lloró por Laura, por los años de sufrimiento. Y lloró por sí mismo, por las oportunidades perdidas, por las llamadas no atendidas, por el orgullo y la ceguera que le impidieron ver que su hermana se estaba hundiendo. Cuando finalmente se levantó, ya era tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja a través de la ventana sucia. Marcelo tomó la caja azul, guardó todo con cuidado. Esos recuerdos le pertenecían a Laura. Un día, cuando estuviera lista, se los daría a todos. Las fotos, las cartas, la prueba de que su madre la amó hasta el final. Cerró la casa y regresó al coche. Pablo le llamó en el camino.
Marcelo, Roberto quiere negociar. Está dispuesto a reconocer a Laura legalmente y a pagar todo lo que debe, pero tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Quiere que todo sea discreto, sin prensa, sin escándalo, y quiere que Laura use el apellido Torres, no Méndez. Marcelo sintió que la rabia regresaba. Quiere ser padre solo en el papel. Quiere el crédito sin la responsabilidad. Tiene miedo de que su esposa se entere. Tiene miedo de sus otros hijos. Está tratando de controlar los daños. Dile que tiene hasta el viernes. Si no firma los papeles para entonces, llevo todo a la prensa. Cada prueba, cada declaración, cada conversación grabada. Y entonces no solo se va a acabar su matrimonio, se va a acabar toda su reputación. Marcelo colgó. Condujo por las calles de la Ciudad de México, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto. Una conspiración de silencios. Cada persona involucrada tenía su excusa, su motivo, su justificación. Pero al final, todos habían tomado la misma decisión: protegerse a sí mismos en lugar de proteger a una niña vulnerable. Y lo peor era saber que, de cierta forma, él también había sido parte de eso, porque la ignorancia elegida es complicidad, y él había elegido no ver, no preguntar, no involucrarse en la vida complicada de su hermana. Pero eso iba a cambiar, iba a arreglar lo que estaba roto, iba a hacer justicia por Beatriz y por Laura, iba a asegurarse de que nadie más en la familia pudiera tratar a la gente como si fuera desechable. Cuando llegó a casa, Laura estaba despierta, sentada en la sala con doña Elvira. Las dos estaban armando un rompecabezas. Laura levantó la vista cuando él entró, y por primera vez desde que se conocieron sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. «Hola, tío», dijo. Tío, era la primera vez que lo llamaba así, y esa simple palabra rompió algo dentro de Marcelo. Se agachó, se puso a su altura. «Hola, Laura, ¿cómo te fue hoy?» «Bien. Doña Viri me enseñó a hacer trufas de chocolate». «¿Ah, sí? ¿Y quedaron ricas?» Ella asintió, los ojos brillantes. «Y te guardé una». Marcelo sintió que el pecho se le oprimía de emoción. Tomó la trufa que ella le ofrecía. La comió despacio, saboreando cada pedazo. No era el dulce mejor hecho del mundo. Estaba un poco chueco, con demasiadas chispas, pero era la trufa más importante que había comido en su vida, porque era la primera que su sobrina había hecho para él. Era el comienzo de algo nuevo entre ellos. «Está deliciosa», dijo. «La mejor trufa que he comido». Laura sonrió de nuevo, más abiertamente esta vez. Y en ese momento, Marcelo supo que todo iba a salir bien. No iba a ser fácil, no iba a ser rápido, pero iba a salir bien, porque ahora tenía algo que nunca antes había tenido, una razón real para luchar. No era por dinero, no era por la empresa, no era por la reputación, era por ella, por Laura, por la familia. El viernes llegó. Marcelo se despertó más temprano de lo normal, con el estómago revuelto de ansiedad. Era el día del plazo que le había dado a Roberto Méndez, el día en que todo se definiría. Se puso el traje con cuidado, verificó los documentos que Pablo había preparado, respiró hondo. Hoy ya no se trataba de negocios, se trataba de justicia. Laura estaba en la sala desayunando con doña Elvira cuando él salió. Había empezado la escuela la semana anterior y a pesar del miedo inicial se estaba adaptando. Hizo 2 amiguitos, una niña llamada Sofía y un niño llamado Pedro. Por primera vez en su vida tenía amigos de verdad, gente de su edad que la veía como una igual, no como un problema. «Adiós, tío», dijo, despidiéndose con la mano llena de mermelada. «Adiós, pequeña. Hoy en la tarde hacemos algo padre juntos. Tú escoges». Los ojos le brillaron. «¿En serio? Lo que sea». «Lo que sea», prometió él sonriendo. Cuando llegó a la oficina, Pablo ya lo esperaba con cara seria. «Ya viene, pero trae abogados». «Claro, que sí», respondió Marcelo sin inmutarse. Cobarde hasta el final. Media hora después, Roberto Méndez entró a la sala de juntas. Estaba más delgado, con los ojos hundidos, la postura tensa.
Traía a 3 abogados detrás, todos con carpetas llenas y expresiones profesionales. Pero Marcelo sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Y Roberto estaba aterrorizado. «Buenos días», dijo Marcelo señalando las sillas. «Vamos a resolver esto hoy». Roberto se sentó, con los abogados a su alrededor. No miraba directamente a Marcelo, mantenía los ojos en la mesa. «Vine a hacer lo correcto», empezó, la voz controlada pero fallando en los bordes. «Estoy dispuesto a reconocer a Laura. Voy a pagar la pensión retroactiva, voy a asumir todas las responsabilidades financieras, pero necesito que entiendas mi posición. Tengo una familia, tengo una reputación. Esto no puede convertirse en un circo». Marcelo se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en Roberto. «¿Tu posición? ¿Quieres hablar de posición? Abandonaste a una niña antes de que naciera. Le ofreciste dinero a Beatriz para que se deshiciera de ella. Y cuando se negó simplemente desapareciste. Dejaste que mi hermana criara a tu hija sola, en la pobreza, sin apoyo, sin nada. Y ahora quieres negociar los términos como si estuvieras cerrando un contrato comercial». Uno de los abogados intentó intervenir. «Señor Torres, mantengamos la civilidad. Estamos aquí para encontrar una solución que beneficie a la niña». «La niña tiene nombre», lo cortó Marcelo, la voz afilada. «Se llama Laura, y no es un problema a resolver. Es una persona que merece tener un padre de verdad, no solo un nombre en un acta». Roberto finalmente levantó la vista, y por primera vez Marcelo vio algo real ahí. No era solo miedo, era culpa, remordimiento, arrepentimiento. «Sé que lo arruiné todo», dijo Roberto, la voz quebrándose. «Sé que no hay excusa. Estaba casado, tenía hijos, tenía responsabilidades. Cuando Beatriz me contó del embarazo, entré en pánico. No pensé bien. Solo quise que el problema desapareciera. Y ahora ella está muerta y no puedo arreglarlo. No puedo pedirle perdón. Solo puedo intentar hacer lo correcto por Laura». «Entonces hazlo», dijo Marcelo. «Pero no a tu manera, a la manera correcta. Reconócela legalmente. Dale el apellido Méndez. Preséntasela a tus otros hijos, a tu esposa, diles la verdad, toda la verdad». Roberto se puso blanco. «Marcelo, sabes que eso va a destruir mi matrimonio». «¿A qué? ¿Crees que me importa tu matrimonio? Tú destruiste la vida de mi hermana. Destruiste la infancia de tu propia hija. ¿Y quieres que tenga lástima de tu esposa? ¿De tu reputación?». Los abogados se miraron, incómodos. Uno de ellos intentó de nuevo. «Señor Torres, tal vez podamos encontrar un punto medio. El reconocimiento legal sin la exposición pública, la pensión retroactiva y futura, pero con discreción. Sería mejor para todos, incluida la niña». Marcelo se levantó, caminó hacia la ventana, miró la Ciudad de México allá abajo. Pensó en Laura, en la escuela en ese momento, tratando de aprender a ser niña. Pensó en Beatriz, en la casita pobre, trabajando hasta que el cuerpo ya no le dio más para darle dignidad a su hija. Pensó en cuántas veces él mismo había elegido el camino más fácil, la solución más conveniente. Se giró de vuelta hacia Roberto. «Te voy a dar una opción. Haces exactamente lo que te dije. Reconocimiento completo, apellido Méndez, presentación a la familia. Y a cambio, yo no llevo nada de esto a la prensa. Mantengo todo discreto. La historia circulará en la familia, pero no saldrá de ahí. Tendrás tiempo para contarlo, a tu manera, para preparar a tu esposa, a tus hijos. Pero tiene que ser la verdad. Toda, sin omisiones, sin medias palabras». «¿Y si me niego?». Marcelo puso una memoria USB sobre la mesa. «Aquí está todo. Declaraciones, pruebas de pago, conversaciones grabadas, testimonios. Pablo tiene copias. Si no firmas estos papeles al final del día, le entrego esto a 3 periódicos diferentes mañana por la mañana. Y entonces no tendrás ningún control sobre cómo se contará la historia». Roberto miró la memoria como si fuera una granada. Respiró hondo, miró a sus abogados. Ellos asintieron, resignados. Había perdido la guerra antes de empezarla. «Está bien», dijo la voz saliéndole con esfuerzo.
Firmo. Hago todo. Solo dame tiempo. Necesito hablar con mi esposa primero. Necesito preparar a mis hijos. Tienes una semana, aceptó Marcelo. Una semana para contarlo todo. Y al final de esa semana vienes aquí con Laura presente. Firmas los documentos y asumes oficialmente que eres su padre. Y si faltas, si intentas huir, si inventas una excusa, activo todo. Roberto asintió, derrotado. Se levantó. Los abogados recogieron sus carpetas. En la puerta, se detuvo. Se giró. Laura, ella es una buena niña. Marcelo sintió ganas de no responder, de dejarlo con la duda, pero pensó que Laura merecía que su padre supiera quién era. Es increíble, es fuerte, valiente, amable. Pasó por cosas que destruirían a un adulto y aún así logra sonreír. Es mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros merece. Roberto asintió con la cabeza, los ojos húmedos. Salió sin decir más. Después de que se fue, Pablo suspiró fuerte. Sabes que esto todavía puede salir mal, ¿verdad? Puede contarle a su esposa y ella puede convencerlo de pelear. Puede convertirse en una guerra por la custodia, por un ADN impugnado, por... No lo hará, interrumpió Marcelo. Está cansado de mentir. Lo vi en sus ojos. Quiere arreglar las cosas, aunque sea demasiado tarde. Va a hacer lo correcto. ¿Y si no lo hace? Entonces lo destruimos. Así de simple. Marcelo regresó a casa más temprano de lo planeado. Quería pasar la tarde con Laura como había prometido. Cuando llegó, ella ya estaba lista, con un vestido nuevo que doña Elvira le había comprado, el cabello peinado con una diadema rosa. ¿A dónde vamos?, preguntó saltando de emoción. Tú escoges. ¿Al parque? ¿Al centro comercial? ¿Al cine? Laura pensó, con su carita seria. Quiero ir a la nevería, la que tiene ese helado de muchos colores. Marcelo sonrió. Helado de colores. Era un pedido tan simple, tan infantil, un pedido que Laura probablemente nunca tuvo la oportunidad de hacer antes. Fueron a la nevería más famosa de la zona, esa llena de sabores locos y coberturas exageradas. Laura miraba todo con los ojos muy abiertos, como si estuviera en un país mágico. Pidió 3 bolas de sabores diferentes, crema batida, chispas de colores y una cereza en la punta. Comió despacio, saboreando cada cucharada, lamiéndose los labios para no desperdiciar nada. Marcelo la observaba, con el pecho oprimido de emoción. ¿Cómo pudo una niña pasar 5 años sin esto? Sin helado, sin parque, sin las cosas simples que todo niño debería tener. ¿Y cuántas otras Lauras existían por ahí, invisibles, olvidadas, viviendo al margen mientras el mundo seguía indiferente? Tío, dijo de repente, seria, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, la que quieras. ¿Por qué no me conocías antes? ¿Por qué no te veía cuando veía a mi mamá? Marcelo sintió la pregunta como un golpe. Era la pregunta más justa y más dolorosa que podía hacerle. Respiró hondo, escogiendo las palabras con cuidado. Porque fui un mal tío. Estaba muy ocupado con mi trabajo, con cosas que creía que eran importantes. Y tu mamá, a ella le daba vergüenza pedir ayuda. Pensaba que me iba a molestar. Así que nos distanciamos. Y no me di cuenta a tiempo de que las estaba perdiendo a las 2. Pero ahora ya me di cuenta. Y no voy a dejar que vuelva a pasar. Laura pensó en eso, lamiendo su helado. Eras como el papá que nunca tuve. Marcelo parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Cómo dices? Mi mamá dijo una vez que mi papá no podía estar conmigo, que era demasiado importante, demasiado ocupado. Siempre me imaginé que era como tú, rico, con edificios grandes y coches bonitos, y que no me quería porque yo no era importante. Marcelo sintió que el mundo se desmoronaba. Bajó su helado, tomó las manos pequeñas de Laura entre las suyas. Laura, escúchame. Tú eres importante, muy importante. Lo que pasó no fue tu culpa. Fue culpa de los adultos. Fue culpa mía, de tu mamá por tener miedo de pedir ayuda, de tu papá por ser un cobarde. Pero nunca, nunca fue tu culpa. Tú mereces amor,
Mereces una familia, mereces todo lo bueno que el mundo puede dar, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el tiempo perdido. ¿De acuerdo? Ella asintió, los ojos grandes y serios. Luego preguntó algo que Marcelo no esperaba. ¿Voy a conocer a mi papá? Marcelo dudó. No quería mentirle, pero tampoco sabía si era el momento de contarlo todo. Sí, pronto. Él quiere conocerte. Solo se está preparando para hacer las cosas bien. ¿Es bueno? Marcelo pensó en Roberto, en el hombre quebrado que había visto en la oficina más temprano. Cometió errores muy grandes, pero creo que quiere arreglarlos, y cuando lo conozcas tú podrás decidir por ti misma si quieres tenerlo en tu vida o no. No voy a obligarte a nada. Laura volvió a su helado pensativa. Marcelo la observó y se dio cuenta de algo increíble. Estaba procesando todo con una madurez aterradora. Tenía 5 años, pero ya había aprendido lecciones que algunos adultos nunca aprenden. Sobre el abandono, sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades. En los días que siguieron, la vida fue adquiriendo una rutina más estable. Laura iba a la escuela todas las mañanas, regresaba con historias sobre lo que había aprendido, sobre los juegos en el recreo, sobre la maestra buena onda que leía cuentos chistosos. Doña Elvira cocinaba platillos que Laura nunca había probado, le enseñaba canciones de cuna antiguas, le daba ese cariño de abuela que la niña nunca tuvo, y Marcelo, por primera vez en su vida, salía del trabajo temprano para estar en casa a la hora de la cena, para ayudar con la tarea, para ver caricaturas, para simplemente estar presente. La familia también comenzó a ajustarse a la nueva realidad. Doña Gloria volvió algunas veces, y cada visita era un poco menos tensa, un poco más genuina. Le traía regalos a Laura, le contaba historias de Beatriz cuando era niña y poco a poco iba construyendo el puente que debió haber construido años atrás. Algunos primos que habían sido escépticos al principio fueron a conocer a Laura y salieron encantados. Era imposible que no te cayera bien, por su forma dulce de hablar, por la curiosidad con la que preguntaba todo. Sergio fue despedido oficialmente y estaba enfrentando un proceso por desvío de fondos. Rosalía se alejó avergonzada, pero Marcelo sabía que un día tendría que tener una conversación seria, con ella también, sobre la responsabilidad, sobre la familia, sobre hacer lo correcto incluso cuando es un inconveniente. Y entonces llegó el día. Una semana después de la reunión, Roberto Méndez pidió concertar un encuentro, no en la oficina fría de siempre, sino en un lugar neutral, tranquilo. Un pequeño café en la Condesa con mesitas en la banqueta y movimiento moderado. Marcelo llevó a Laura, explicándole con cuidado a quién iba a conocer. ¿Recuerdas que te dije que tu papá te iba a conocer? Hoy nos está esperando. Laura se quedó callada todo el camino en el coche, nerviosa, pero no aterrorizada. Marcelo le tomó la mano al entrar al café. Roberto ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón, mirando su celular con las manos temblorosas. Cuando vio entrar a Marcelo y a Laura, se levantó. Su rostro era diferente, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Hola», dijo, la voz saliéndole ronca. «Hola», respondió Marcelo. «Laura, él es Roberto, tu papá». Laura lo miró, estudiándolo. Roberto se agachó, poniéndose a su altura. «Hola, Laura, yo soy tu papá. Y lo siento mucho. Siento mucho no haber estado aquí antes, por no haberte conocido, por haberlas dejado solas a ti y a tu mamá. Me equivoqué. Mucho. Y sé que una disculpa no es suficiente, pero quiero intentarlo. Quiero ser un papá de verdad, si tú me dejas». Laura siguió mirándolo, sin hablar. Marcelo se tensó, listo para intervenir si ella se asustaba. Pero entonces ella dijo algo simple y devastador. «¿Te ves triste?» Roberto parpadeó, sorprendido. «Estoy triste, muy triste, por todo lo que perdí, por todo lo que tú perdiste». Mi mamá también se ponía triste. Lloraba en las noches pensando que yo estaba dormida, y yo quería poder arreglarlo, pero era muy pequeña. Roberto sintió que las lágrimas le caían sin control. Ahí estaba su hija,
una niña de 5 años a la que abandonó, y ella le tenía lástima. Estaba demostrando más empatía de la que él jamás demostró por ella. ¿Tú quieres sentarte conmigo? ¿Tomar un jugo? Me encantaría conocerte mejor. Laura miró a Marcelo. Él asintió. Ella entonces se sentó, dejando que Roberto le acercara la silla. Marcelo se quedó en una mesa al lado, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, lo suficientemente lejos para darles espacio. Durante una hora, Roberto y Laura conversaron. Al principio fue torpe, lleno de pausas incómodas, pero poco a poco, Roberto comenzó a hacer las preguntas correctas, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las cosas que le gustaban, y Laura, cautelosa pero curiosa, fue respondiendo. Le contó del helado de colores de Doña Viri, de las trufas de chocolate que había hecho. Cuando la conversación terminó, Roberto era diferente, más humano, más real. Se despidió de Laura con cuidado, prometiéndole que volvería, que estaría presente. Después de que Laura se fue con doña Elvira a comprar un libro a la librería de al lado, Roberto se quedó con Marcelo. Le conté a mi esposa, dijo. Fue la conversación más difícil de mi vida. Está destrozada, enojada, dolida, pero no me pidió el divorcio. Dijo que necesita tiempo. También les conté a mis hijos. Están confundidos, pero son buenos chicos. Aceptarán a Laura con el tiempo. ¿Y tú cómo estás? Roberto suspiró. Me siento libre. Por primera vez en 5 años no estoy cargando este peso. Sé que no cambia lo que hice. Sé que no borra el sufrimiento. Pero al menos ahora puedo mirarme en el espejo. Vas a tener que demostrarlo, dijo Marcelo. No se trata solo de firmar un papel. Se trata de estar presente. En los cumpleaños, en los festivales escolares, en los días comunes. Se trata de construir confianza. Y va a tomar tiempo, tal vez años, tal vez nunca te perdone por completo, pero tienes que intentarlo. Lo haré, prometió Roberto. No voy a renunciar a ella de nuevo, nunca más. Los meses que siguieron fueron de una curación lenta pero constante. Laura comenzó a llamar a Marcelo tío, de verdad, con ese tono de familiaridad y afecto. Roberto aparecía cada semana, siempre puntual, siempre trayendo algún detalle, siempre intentando. Y Laura, poco a poco, fue abriéndole un espacio. No como el padre que debió haber sido desde el principio, sino como el padre que estaba tratando de ser ahora. La escuela se convirtió en una parte importante de su vida. Laura descubrió que le gustaba dibujar, que era buena contando cuentos, que hacía reír a sus compañeros. La maestra le comentó a Marcelo que tenía un potencial enorme, que solo necesitaba apoyo y estímulo. Y Marcelo se lo dio con creces, inscribiéndola en clases de arte, comprándole materiales, colgando cada uno de sus dibujos en el refrigerador como si fueran obras de museo. Doña Gloria se volvió una presencia constante, apareciendo cada martes para recoger a Laura de la escuela y llevarla a comer un helado. Las dos desarrollaron un vínculo especial, de abuela y nieta, lleno de ese amor que viene con la sabiduría de quien ya se equivocó y aprendió. Y Beatriz, que se había ido dejando tantas cosas por resolver, ahora vivía a través de las historias que le contaban a Laura, sobre lo chistosa que era, lo terca, lo valiente, sobre cómo amó a su hija con todo lo que tenía, incluso cuando tenía tan poco. Laura crecería sabiendo que su madre no la abandonó, que su madre luchó hasta que ya no pudo más, y que la dejó en manos que, aunque tardaron, finalmente la estaban sosteniendo bien. Un domingo de sol, 6 meses después de aquel velorio gris, Marcelo organizó una comida familiar. Doña Gloria, Roberto y sus hijos, algunos primos, doña Elvira. Un desorden delicioso de gente, de risas, de comida abundante. Laura estaba en medio de todo, jugando con los medios hermanos que acababa de conocer, corriendo por la sala siendo finalmente una niña. Marcelo la observaba desde lejos, con un vaso de 1900 jugo en la mano. Pablo se le acercó recargándose en el marco de la puerta. «Lo lograste», dijo. «Lograste darle una familia». «No», corrigió Marcelo.
Ella nos dio una familia a nosotros. Ella nos enseñó lo que es realmente importante. Y era verdad. Laura había llegado como una revelación dolorosa, una vergüenza escondida, un problema a resolver. Pero se había convertido en el centro que los mantenía a todos unidos. Se había convertido en la razón por la que gente orgullosa aprendió la humildad, gente egoísta aprendió la generosidad y gente ocupada aprendió a estar presente. Laura corrió hacia Marcelo, sin aliento de tanto jugar. «Tío, ¿viste? Gané en el juego». «Claro que vi. Eres muy buena». Ella sonrió, esa sonrisa amplia y genuina que ahora aparecía con frecuencia. «¿Sabes qué estaba pensando? Cuando sea grande, quiero ser como tú. También quiero construir edificios». Marcelo sintió que el pecho se le oprimía, no de tristeza, sino de orgullo. «Tú vas a ser mejor que yo, mucho mejor, y yo voy a estar aquí para verlo». Ella lo abrazó y volvió corriendo al juego. Marcelo se quedó ahí, mirando esa escena caótica y hermosa de una familia imperfecta, pero verdadera. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. En la noche, después de que todos se fueron y Laura estaba dormida, Marcelo entró a su cuarto. Se quedó parado en la puerta, observando. Dormía abrazada a su osito, el rostro tranquilo, sin pesadillas. En el buró de al lado, una foto nueva. Laura, Marcelo y doña Elvira, todos sonriendo a la cámara. Una familia construida no en la sangre, sino en la elección, en la decisión diaria de estar presente, de amar, de proteger. Marcelo se acercó, le acomodó la cobija, le dio un beso, en la frente con cuidado de no despertarla, y susurró como hacía cada noche desde que ella llegó. «Buenas noches, pequeña. Estás a salvo. Eres amada. Y siempre, siempre tendrás un hogar aquí». Laura se movió un poco, murmuró algo inaudible y volvió a dormirse. Y Marcelo salió del cuarto con el corazón lleno, sabiendo que finalmente había logrado hacer lo que su hermana le pidió en la carta. Le había dado a Laura lo que siempre mereció: una familia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Laura y Marcelo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de redención, familia y segundas oportunidades, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que nunca es tarde para hacer lo correcto. Te esperamos en el próximo episodio.